De hecho, en la Biblia se menciona el nombre de esta muchacha, por si no sabían, se llama Abia. Primera de Crónicas 2:24. Era de la familia de un rey de Judea, de ahí sale ese nombre, de la muchacha que en ese momento estaba embarazada. Y después parirá uno que se llamara Ezequiel, y que se convertiría en rey después de la muerte de su padre. Ahí está. De Jesucristo no dice nada. No lo menciona Isaías para nada. No dice nada de eso en hebreo. Eso fue un par de siglos antes de... Sí, porque yo escuché en una conferencia, dice el público, que María, la madre de Jesús, era esposa de... No, pero eso, ya sé a qué se refiere, pero estamos hablando de Jesús, Isaías 7. Eso es otro tema. Y por lo tanto desaparecerá. Desaparecerá toda una serie de cosas. Pero cuando digo que la Biblia no habla de Dios, así como lo están presentando, tienen que saber que esto de aquí son las escrituras escritas por los rabinos, es de la editorial Mamash, en la que solo escriben rabinos, una editorial judía, con todos los comentarios bíblicos que obviamente yo leo porque me interesa saber de lo que hablo. Pero la oración más importante del pueblo de Israel es el Shema Israel, que significa "Oh, escucha Israel. Señor Dios tuyo es uno", etcétera, etcétera, etcétera. Y es correcto. Lo dice la plegaria más importante de Israel. En la página 710 en los comentarios del libro de Éxodo, donde está esta plegaria, está escrito: para este propósito es necesario desde un principio entender una bien conocida dificultad respecto a la Shema, quiere decir escuchar, en la cual se afirma, escuchen bien, que Dios es uno, pero no que es único. El término uno es de hecho un adjetivo que se le da a cualquier cosa que se pueda contar, es decir, uno de tantos. Es compatible con un segundo. Por el contrario, único excluye la posibilidad de otro elemento. Lo leo para que nos quedemos tranquilos de que no es una mala interpretación mía. Ellos lo saben bien, es uno, es decir, el primero de una posible serie, no es único. Y esto en la Biblia está clarísimo. Basta con leerla. Obviamente, porque esto está siendo, repito, predicado por gente que no habla la lengua en lo que está escrito. Y cuando pasemos en los sacerdotes alemanes hasta el 31 de diciembre, y después de eso ya no lo pueden predicar más, pensemos de dos feligreses alemanes, uno que tiene una Biblia en 2017 y uno que tiene una Biblia en 2018. Y el que tiene 2017, la Biblia, no, vean, que el profeta esto y lo otro, y él dice, no, y sí, no, y sí. Estas son las religiones. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas que debemos creer entonces? ¿Entienden? 24 horas de una traducción a otra y cae la profecía de Isaías, del cual nunca existió. Una profecía mesiánica en 24 horas desaparece. En Italia todavía se puede predicar porque todavía está escrito. En Alemania ya no se puede. Haga lo que usted quiera, pero yo le digo lo que está escrito. ¿Entienden? Ahora es inútil ponerse a discutir sobre un elemento individual, cuando lo que está mal son los elementos que son la base. Porque si no hay palabra para Dios, si en hebreo no existe la palabra de Dios, entonces no se puede hablar de Dios, no se puede escribir. No sé, un libro de recetas y 1000 formas de hacer pan, y si no se conoce la palabra pan, ¿cómo podría ser pan? En hebreo actualmente se define Yahweh como Dios, dice el público.
Sí lo he visto, se define Yahweh como Dios, teniendo en cuenta que dentro del mundo judío coexisten todas las posturas, desde el ateísmo puro a la ultraortodoxia más reaccionaria. Y el hecho de que digamos que están todas las posturas quiere decir que la verdad no está ahí, porque cuando tenemos la verdad, así que toda la verdad digamos que no está ahí. Además, tienen que saber qué es lo que quieren decir por Dios, porque Dios a ellos entiende como un juez supremo, su comandante supremo, porque obviamente se hayan obligado a elaborar un concepto espiritual, pero esto fue parte del proceso normal de elaboración del pensamiento humano, pero no es la declaración, así como en el cristianismo, donde Dios es tomado así como dice ahí. Tanto es así que, por ejemplo, que cuando se estudia en la comunidad judía de Torino, que frecuentemente por ahí conocida por muchas personas en la sinagoga, estaba entre ellos, ellos me decían, por ejemplo, para nosotros es un gran elogio al final de la vida, resumido, ser un hombre justo, uno que ha respetado las cláusulas del pacto. Después de la muerte no sabemos nada porque nuestro Dios nunca nos habló de eso. Y esta es una gran verdad. Nunca nos habló de eso, porque no le importaba, porque le interesaba lo que sucedía era aquí. Así que él decía, o hacen lo que yo les digo y entonces yo le ayudo, o ustedes no hacen lo que yo les digo y entonces yo los extermino. Y punto, lo que hay después de la muerte no es mencionado. No dice nada de un cielo. Por lo tanto, todo ocurrirá aquí y en el ahora. Cuando dice, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés 3:18, capítulo 3, el autor de Eclesiastés dice, pensé en mi corazón sobre los hombres, los Elohim los hicieron para probarlo y demostrarles para que vean que no son más que animales. No es la traducción mía, ¿eh? Por lo tanto, la suerte de los hombres es la misma que la de los animales. Como muere uno, así muere el otro. Todos tienen el mismo aliento vital. Respira igual. El hombre no tiene ninguna ventaja sobre los animales, porque todo es vanidad. Y todos van al mismo lugar, todos han salido del polvo y van a volver al polvo. Ahora bien, se podrá decir que el autor que escribió el Eclesiastés no sabía nada del otro lado. No sabía que existe el alma ni que existe vida después de la muerte. Buenísimo, yo la verdad no tengo nada que decir. De lo que pasa después de la muerte no hablo porque no sé nada, no hablo de Dios porque no sé nada. Pero en la Biblia está escrito esto. Pero esto de aquí, ¿cuántas veces lo han leído? Honestamente, ¿cuántas veces? Al principio, cuando entrábamos, se me acercó una persona y se me dijo, va a tener que trabajar mucho para convertirme. Bueno, yo no quiero convertir a nadie. No sé si la persona levantó la mano porque no veo nada. Yo no quiero convertir a nadie porque el que tiene una fe la debe tener, porque la fe es realmente un don, ¿eh? En el sentido que la fe es algo que proporciona la respuesta para cualquier situación. No encuentra la respuesta, que es una cosa diferente. Para encontrar significa que la respuesta existe, elaborar significa que uno la fabrica. Ahora, ya no sé, hace tiempo que estoy hablando, ya 55 minutos más o menos. En el tiempo que llevo hablando murieron más o menos 150 niños en el mundo. Mientras digo estas palabras está muriendo otro. De penurias, de sufrimiento. Pero hay un Dios ahí arriba que ama a todos los hombres. Está muriendo otro. Pero Dios no se entera. Ahora, la fe tiene una respuesta para eso.
Elabora una respuesta para esto. Ya murió otro. Y otro. La fe encuentra respuesta, elabora una respuesta. Pero la madre de todas las angustias, que es el miedo a la muerte, porque el hombre no quiere que le digan que con la muerte terminará todo. Ahora bien, en la historia de la humanidad se han elaborado sustancialmente todas las respuestas posibles. Desde la resurrección de la carne de Pablo, que no sabía qué respuesta darle a los suyos, por eso se inventó todo esto que vemos aquí. No sabía qué responder, así que le dieron permiso, como esperaban a Jesucristo y el nuevo reino, que debía ser establecido de un día para el otro. Esto es lo que esperaban los primeros cristianos. Solo hay que leer los primeros textos de enseñanza. Después de que Cristo se fuera, como Él no ha regresado y como llevamos solo 2000 años esperando, la gente empezó a decir, bueno, Pablo, disculpa, pero llevas mucho tiempo diciéndonos que vamos a vivir todo en el reino nuevo, pero aquellos ya se murieron. Bueno, no se preocupen, Él hará resucitar la carne. Ya que tenía que inventarse la respuesta para hacer la reencarnación del tipo hinduista, que es diferente al renacimiento budista, que es diferente a la reencarnación del tipo jainista. El jainismo de Occidente se habla poco porque es una doctrina que no gusta mucho. La reencarnación de tipo hinduista andaría bien porque se adaptaría a nuestros gustos. Podría funcionar. Y punto. La Biblia no habla de la existencia del hombre. Se centra en la historia de los adamitas y de la relación que una familia de los adamitas tuvo con aquel que se llama Yahvé. Aquel que se llama Yahvé y que habló de una manera un poco más dura en el libro que está por ser lanzado al final del año y del que no puedo prever las consecuencias. Veremos. Sí, hemos dicho. La Biblia es un conjunto de libros que hay estas características en las que hay que no existe el término Dios, ni tampoco el verbo crear, ni hay eternidad. La gente habla cada vez que abro la Biblia, me encuentro con frecuencia con el término Dios, Dios, Dios. Daré indicaciones muy simples. Para leer la Biblia que tenemos en casa, vamos a ver, para leer la Biblia que tenemos en casa, de modo que solos ustedes deben tener algunas diferencias. En la Biblia encontramos Dios en este sentido, Señor o Eterno, Espíritu, Gloria. Son conceptos que nos envían al mundo trascendental. Por lo demás, por lo que concierne a la eternidad, no sé si alguien aquí ha visto un periodista romano que me entrevistó. Nos encontramos en Turín. Fue una entrevista muy larga. Antes del encuentro conmigo, él encontró al rabino jefe, Riccardo Segni, de la comunidad hebrea de Roma. Fue a hablar de mí. Mencionaba mi nombre, rabino Jeffer, leyendo las cosas que digo. Y durante mi entrevista, el periodista muestra una parte de la entrevista que hizo el rabino jefe con mi afirmación de que en la lengua hebrea no se habla de la eternidad. El rabino jefe concuerda plenamente. Él dice, ¿quién dice que es eternidad? Se trata de un periodo de larga duración con inicios y fin desconocidos. Pero un tiempo muy largo no es eternidad. Eternidad es la ausencia de tiempo.
Y él dice, ¿quién dice que es eternidad? Todos. En lugar de Dios, hagamos una lectura respetuosa de la Biblia, muy respetuosa. Quitemos a Dios y coloquen el término usado por los autores hebreos, que es Elohim. No se pregunten el significado. ¿Saben por qué? Porque nadie en el mundo sabe el significado. Por lo tanto, es inútil preguntarse en el momento en que se intenta dar un significado. Una traducción a Elohim se entra en el túnel de las interpretaciones. Cada vez que afirmamos que Elohim tiene tal significado, debemos explicar por qué. Elohim se traduce en tantas formas diferentes porque nadie sabe su significado, nadie está seguro. Ahora veremos cuando traducen los filósofos o los filólogos y no los teólogos, la traducen de varias formas posibles, pero nunca como Dios, porque saben bien que no pueden traducir como Dios. Ellos intentan llegar a las raíces en hebreo. Y luego veremos un ejemplo, porque es divertido. Puesto no publicó, dice, Elohim es una palabra única o compuesta solamente. Im no es. Im es la terminación para el plural. Después veremos. No podría ser un plural majestático o majestuoso. Veremos inmediatamente. Esta es la escena de la argumentación. Cuando encuentren al Altísimo, quita eso y quédate con el Elión. Altísimo y Elión poseen una cierta afinidad. Elión significa el que está arriba. No es un superlativo absoluto como en italiano. Por lo tanto, la traducción como superlativo absoluto no es correcta, pero al menos Altísimo pasa la idea de alguien que está arriba. Elión es un significado o un término que aparece muchas veces en la Biblia, no solo en la relación con ese individuo, pero por ejemplo, cuando se habla de un edificio, se dice que hay habitaciones con la terminación femenina plural, que están al piso superior, los aposentos que están arriba y las habitaciones que están en el piso inferior. Cuando encuentren Señor o Eterno, las traductores utilizan a veces uno, a veces otro. Quiten eso y solo coloquen Yahweh. Cada vez que ustedes encuentren Señor o Eterno, en hebreo es Yahvé. Aquí también no se pregunten el significado, porque es algo desconocido. Muchos tratados ya se han escrito, pero la certeza no existe. En el libro de antes de los rabinos, uno de ellos dice que podría teóricamente ser la transcripción de la exclamación que esos individuos pronunciaron cuando venían a llegar eso. Ah, es él, wow. Algo así por el estilo. Podría incluso eso. Por lo tanto, no lo vamos a traducir. Es la cosa más correcta que podemos hacer. Cuando encuentren la palabra espíritu, quiten eso y coloquen la palabra roash. Y cuando encuentren la palabra gloria, lo eliminan y colocan la palabra kabot. ¿Pueden leer? Sí, como la raíz kabedet en hebreo significa pesado, desde que empecé a dar esas indicaciones, porque es muy difícil de aceptar eso. Algunos dicen que lo que digo solo puede ser cierto cuando lo vocalizan, o cuando la vocalización no es kabot, sino kabet. Todo bien, hagamos lo siguiente. Eliminemos las vocales como el original y dejemos kabedet. De esta forma no perdemos tiempo en discusiones inútiles si es uno o es otro. Es inútil. Discusiones iniciadas para desviar de la verdadera esencia del problema. Por lo tanto, kabedet, que es la que los autores hebreos escribieron sin las vocales, vamos a usar. Sobre la vocalización del resto, nada hay, teniendo en cuenta de que Yahvé por casi 3000 veces fue vocalizado como Yahweh o Jehová. No es una invención de los testigos de Jehová, pero vocalizado como Yahweh, algunas veces Iwi.
No cambia nada. La mejor cosa es no traducir esto. Cuando ustedes leen la Biblia encuentran escrito Dios altísimo, Señor eterno, altísimo, Dios. El Señor dijo esto, el Altísimo hizo esto otro, Dios hizo esto, etcétera. Obviamente, siempre tenemos el mismo. Si ustedes hacen esa lectura absolutamente correcta y respetuosa del texto bíblico, comenzarán a tener la sensación que cuando dicen Elohim, Elión, Yahweh, no se refieren al mismo individuo, pero sí a individuos diferentes. Comenzará a tener la sensación de que Yahweh y Elohim o el Elión no son la misma persona. Tendrán la sensación que Elohim es un grupo de individuos y entonces hablaremos sobre la pregunta que se ha hecho, del plural majestático. Un grupo de individuos, un grupo de decenas de individuos. Sin embargo, en el caso de las mujeres, hizo todas las sustituciones y recibe el mensaje de esas personas que dicen que realmente es diferente. Es una forma de lectura correcta, respetuosa. No estoy diciendo para eliminar aquellas traducciones porque son falsas. No. Las traducciones falsas veremos a continuación y para otras traducciones. No. En este caso contrario, me acusaré que ponga las traducciones que prefiero. Tampoco, ninguna traducción. Respetemos a los autores bíblicos, los hebreos. Ellos escribieron Elohim, pues dejemos Elohim. Escribieron Elión, dejemos Elión. Así es suficiente. Nadie me puede decir nada. Por el contrario, debería decir que soy capaz. Eso no me dicen. Deberían decirme que soy competente. Es competente porque estoy dando información correcta. El problema es que leyendo de esa forma la gente empieza a entender y por eso es que no me dirán que soy capaz. Y es por eso que no me dirán que soy capaz. Vean, vamos a la pregunta. Inaudible, pero es sobre el Nuevo Testamento la pregunta. El Nuevo Testamento, el sacerdote en griego es Peter. Habla en griego. Peter es diferente, es otra historia, completamente otra historia. Por ejemplo, ahora, en mi nuevo trabajo, introdujo el inicio de la hipótesis, se introdujo allí, sobre el nacimiento del Nuevo Testamento. Por ahora no hablo de ello oficialmente. El concepto de Dios Padre, en el sentido de que entendemos, aparece en el Nuevo Testamento y allí está escrito en griego es Peter. Bueno, hay más conferencias en el canal de Proyecto Orión. Puedes ingresar al canal para colocar más videos y seguir con las distintas informaciones que Mauro Viglino tiene en sus conferencias oficiales. Sin más nada que agregar, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.